escucha, cada tanto se escucha, quería hablarte de qué significa la palabra que habla en Mateo 11:12. Quiero hablarte de esa palabra. ¿Qué significa que el reino de los cielos está sufriendo violencia y solo los violentos lo arrebatan? Amén. Muchas veces solamente nos quedamos con este versículo que solamente decimos los violentos arrebatan el reino de los cielos. Solamente nos quedamos con ese versículo. Pero anteriormente dice, ¿qué significa? Vamos a hablar de qué significa la palabra que dice el reino de los cielos. Dice el reino de los cielos sufre violencia. Está hablando de un tiempo presente. Amén, que el reino de los cielos sufre violencia. Y vos decís, ¿pero por quién sufrirá violencia al reino de los cielos? ¿A donde está el trono de Dios? ¿Quién se atrevería, amén, de causar violencia, amén, al reino de los cielos? Amén, ¿quién? Pero dice la palabra, dice, y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significará esa palabra? ¿Qué significará, Diego? Amén. Dice, una de las palabras más difíciles de entender que el Señor Jesús pronunció. Amén. Y la palabra desde el versículo 11, Mateo 11. Amén. 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hablaba de este personaje de Juan, entra acá en esta historia, Juan el Bautista. Amén, cual anunciaba el reino de los cielos, cual bautizó también en aguas, pero él anunciaba que el que venía atrás era mayor que él. Amén. En una parte decía, yo bautizo en agua, pero el que viene atrás bautiza en fuego del Espíritu. Anunciaba tanto, amén, el reino de los cielos, Juan el Bautista. Amén. Anunciaba, amén, que ya, amén, venía el Mesías. Amén. Pero vamos a hablar, ¿qué significa que el reino de los cielos sufre violencia? Amén, ¿qué está sufriendo? ¿Es posible que Dios y su reino puedan ser atacados violentamente? ¿Quiénes son estos violentos y por qué lo arrebatan? Amén. Acá vamos, antes de comenzar, vamos a leer un mensaje de que dice nuestra hermana Claudia. Nos dice, bendiciones Pablito y Tiago, hermoso día nos regaló papá Dios. Dice, estamos escuchando con mis hijos. Pueden pasar el tema cadenas romper, gracias. Ahora vamos a pasarlo. Claudia, Dios te bendiga de gran manera. Amén, gracias por estar del otro lado. Vamos a comenzar con este versículo, con este capítulo. Amén, que dice, diciendo que Jesús estaba predicando. Amén, estaba predicando. Leemos ahora lo que tiene su Biblia al otro lado. Pueden ir a Mateo 11:5. Vamos un poquito más para atrás. 11:5. Diciendo que Jesús estaba predicando y al oírlo, Juan el Bautista le envió 2 discípulos para preguntarle si él era el Cristo. Juan el Bautista estaba preso en ese momento. La respuesta del Señor fue clara y le dijo esto: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Con esta palabra el Señor Jesús le respondió, le envió a responder a Juan el Bautista. Luego sigue su discurso diciendo que no había habido un profeta mayor que Juan el Bautista en todos los tiempos. ¿Por qué el Señor Jesús anunciaba esto? Estaba hablando de este personaje, de Juan el Bautista. Este profeta que anunciaba claramente el mensaje del reino de los cielos. Anunciaba tanto que el Mesías ya venía. Anunciaba tanto que él estaba ahí. Pero en este momento él se encontraba preso y le mandó a preguntar con 2 de sus discípulos diciendo, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el que se hacía anunciar que venía o todavía tenemos que esperar? Mira lo que le mandó a preguntar Juan el Bautista, amén, a Jesucristo. Entonces Entonces Jesús, con esta simple palabra, le dijo esto. Amén. Porque eso es lo que anunciaba también Juan el Bautista. Estos milagros, estas cosas que iban a suceder. Amén. Pero luego sigue su discurso diciendo que no había, un profeta mayor que Juan el Bautista en todos los tiempos. Y es aquí cuando anuncia estas palabras. Que ahí es donde vamos, amén, a hablar. Que dice, el reino de los cielos sufre violencias
y los violentos lo arrebatan. Vamos a hablar ahora en este tiempo también presente. Amén. Que Jesús estaba hablando de las personas, amén, que se esfuerzan para entrar en el reino. Tremendo. Esas personas, acá entran, acá Alexis, Iván, lo bendecimos. Amén. Y acá en este momento, acá entran estas personas. Estas son personas que al igual que tú, yo y todos, no merecemos muchas veces la salvación ni entrar al reino y vivir con Dios eternamente. Amén. Dice vivir con Dios, pero luchan contra su naturaleza pecadora. Son estos valientes. Dios está hablando a estas personas valientes que hoy en día están esforzándose para decirle no al pecado y sí a la santidad. Son estas personas que sabemos que son inmerecedores, que capaz hoy en día Dios, amén, si nos tiene que venir a buscar y si Él mira nuestros corazones, capaz no merecemos irnos ya, porque todavía hay cosas en nuestros corazones, amén, que no merecemos, amén, que no merecemos estar con Dios, pero si luchamos, si nos esforzamos, si intentamos pagar todos los días un precio en la oración, en la intimidad, para poder, amén, permanecer y pertenecer a este reino de los cielos. Amén. Pero luchan contra su naturaleza pecadora y contra a cualquier cosa que quiera impedir el arrepentirse y convertirse a Dios. Amén. Son estas personas que a lo mejor vos decís, no merezco, pero no te quedás atrás. No te quedás con eso en decir, no me merezco la salvación. Acá Brian Soto, Dios te bendiga. Son esas personas que vos decís hoy en día, capaz no me merezco porque pequé, porque le erré, porque caí, porque desobedecí. Pero son esas personas que no se quedan con eso. No se quedan con esa palabra en decir, me quedé, y bueno, no merezco. Y bueno, no voy mal a la iglesia porque no quiero fallarle a Dios. No. Esa persona, obvio que no van a entrar al reino de los cielos porque están retrocediendo. Y hay una palabra que otro día decíamos que es aquel que retrocede no va a agradar el alma de Dios. Dios quiere valientes en estos tiempos. Amén, que verdaderamente se esfuercen, no a mirar, amén, si te merece o no te merece, porque en sí no merecemos nada, amén, por este caminar pecaminoso, no merecemos nada. Pero por medio de Cristo, por medio de tu esfuerzo a creerle a Dios, que Él pagó un precio en la cruz, por medio de ese esfuerzo que todos los días decís, quiero pagar un precio por esta salvación, quiero pagar un precio, más allá que ya está comprada esta salvación, ya está pagada, pero tú tienes ahora que esforzarte para decirle no al pecado y sí a la santidad. Es ese esfuerzo que Dios te está demandando hoy en día a decir, buscame en todo tiempo, orad sin cesar, buscame en estos tiempos que todavía me puedes hallar. A estos valientes Dios está buscando, valientes corazones que quieren tener corazones íntegros, agradables a Dios. ¿Y cómo logran eso? ¿Cómo logran agradar a Dios? Diciéndole no al pecado y sí a la santidad, no a la mentira del enemigo y sí a la verdad de Cristo, sí a creerle que hay una esperanza, sí creerle que vas a salir de ese estado, sí creerle que esa enfermedad va a salir de tu cuerpo, sí creerle, pero te esforzás, peleás, guerrías para decirle, aunque yo sé que no me lo merezco, pero yo no me voy a quedar en este estado, aunque yo sé que capaz le fallé a Dios, pero yo no me voy a condenar, sino que me voy a arrepentir, voy a rendir mi tiempo a Dios, voy a humillarme delante de Dios, porque creo que hay una esperanza, porque creo en la palabra que si yo me arrepiento y confieso mi pecado, Dios es bueno para perdonarme, para levantarme y para limpiarme de mi maldad. De estos valientes Dios está hablando, que hoy en día quiere. ¿Qué tipo de valiente Dios está hablando? De estos valientes que aunque reconozca tu error, no te quedas con tu error. No te quedas condenándote en una casa, en una cama. No te quedas condenándote diciendo, y bueno, le fallé a Dios. Y bueno, no merezco que Dios me dé una oportunidad. Pero no, tú no eres el que pones tus límites en tu vida. Es Dios el que te está dando una oportunidad a decir si te arrepientes.
si te arrepientes de tus pecados, si te arrepientes de tu mal caminar, yo te doy una esperanza, yo te doy una oportunidad. Pero si te arrepientes y verdaderamente dejas que yo te moldee, deja que mi Espíritu Santo obre en tu vida y transforme tu pensar, transforme tu caminar. De esto valiente estaba hablando esta palabra. Y seguimos. Jesús, estaba hablando de estas personas, amén, que van en contra, amén, de aquellos que te dicen y que no te dejan convertirte a Dios. Son esos pecados que muchas veces vienen a condenarte. Pero ¿cómo vences a estos gigantes? Anoche hablábamos un poquito de esto. ¿Cómo lo vences? Con oración y con ayuno. Hay generación, dice la palabra, que no salen si no es con ayuno y oración. Pero uno de los gigantes, una de estas generaciones, es la incredulidad. Es tu poca búsqueda, tu falta de fe. Ese gigante principalmente tenés que vencer. La incredulidad de esta naturaleza. La que no te deja ver más allá. La que no te deja ver una esperanza viva. Esa incredulidad que en el primer error ya te condena y decir retrocedo y no vuelvo a una iglesia, no vuelvo al camino de Dios, no vuelvo. ¿Por qué? Porque el diablo te viene a decir no eres digno, no mereces estar con Dios, no mereces que Él te escuche, Él no te escucha y viene a mentirte. Y tú, por condenarte y por no esforzarte a pelear contra esos gigantes, te quedás en el estado que estás. Te quedás diciendo me quedo acá, total es verdad, no merezco, le fallé a Dios. Me he encontrado con personas que le digo, vamos, Dios te quiere una oportunidad. No, pero no quiero volver porque no quiero fallarle a Dios. Pero ¿quién eres tú para decir eso? Si sabemos que estamos en un camino, amén, estamos en un camino que vamos a tener errores, pero de esos errores Dios te va a enseñar que dependes de un Dios grande, que depende de un Dios poderoso, que depende de un Dios que Él te ayuda a salir de ese paso, que Él te viene a corregir, que Él te viene a enseñar cómo caminar, que tú dependes de su caminar, que no dependes si tú quieres o no quieres. Si no eres digno de decir eso muchas veces. Y he escuchado a personas decir, no vuelvo porque no quiero volver a fallar a Dios. Vas a fallarle una y otra vez, porque eres ser humano, porque eres de carne y hueso. Pero Dios te dejó una promesa, que envió a su Espíritu Santo para que te convenza de pecado. Dejó a su Espíritu Santo para que te saque de esa esclavitud, para que te ayude a decirle no al pecado, no a los vicios, no a lo que te está matando, no a lo que te aleja de Dios, y decirle sí a Cristo, sí al arrepentimiento, sí a la santidad, sí. Esto es valiente. ¿Y por qué hablamos de esta palabra valiente? Porque valiente es aquel que se esfuerza, aquel que quiere renunciar a todo y tener una nueva vida. Es decirle, amén, no a los vicios y sí a la búsqueda, sí al tiempo de Dios, sí al tiempo a la palabra. Eso es lo valiente. ¿Por qué valiente? Porque vos decís, cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera va a poder tener, amén, la presencia y la persona del Espíritu Santo. Solamente aquellos que se esfuerzan, aquellos que buscan, aquellos que quieran pagar un precio. Amén. Son aquellas personas. Y Dios hoy te viene a alentar, a decirte, tú eres uno de esos, porque yo te llamé a que seas un valiente. Amén. Como en los tiempos de Juan el Bautista. Amén. Seguimos. En el caso del versículo 5, de 11:5 que estábamos hablando, citado arriba, esas personas se acercaron con fe a Jesús. Amén. Se acercaron con fe a Jesús para ser sanados, salvados. Tuvieron que luchar contra sus circunstancias que Jesús quería impedirle. Tuvieron que luchar contra sus circunstancias que querían impedirle acercarse a Jesús. Conocemos, amén, de personajes, habitualmente lo leemos, amén, que muchas veces hay personas que tuvieron que luchar, amén, contra sus enfermedades, contra su propia muerte, contra sus estados que estaban viviendo. Conocemos a muchas situaciones, amén, como la de mujer de flujo de sangre. Son personas que se esforzaron, fueron valientes y no le importó la circunstancia, no le importó quién estaba rodeando a Jesús, no le importó una multitud grande, no le importó a mí lo que pasó. Ella lo que importó fue de ser valiente en decir, si toco el manto del Señor Jesús, voy a ser sana. Eso le importó, esa valentía, en el medio de una circunstancia, hacerle frente al problema. ¿Pero por medio de quién? Hoy en día, del Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios nos llama a estas citas bíblicas
Amén. Que hubo personas que lucharon contra su circunstancia. Muchas veces viene una situación y Dios no quiere que te quedes con esa situación. Dios no quiere que te quedes en ese estado. Dios no quiere que te quedes con esa enfermedad. Amén. No te quiere que te quedes estancado diciendo, y bueno, esto me tocó vivir. Con esto me voy a morir. No, 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 no. Déjame decirte una cosa. Cristo te llamó a que pelees contra lo que estás batallando. Que pelees en el ambiente espiritual. Dios quiere armarte con un corazón de guerra. Dios quiere armarte y quieres que seas un varón, una mujer. Amén. De guerra, de potencia. Que cuando hables, cuando prediques, cuando anuncies el reino de los cielos, el infierno tiemble. Que te conozcan quién eres en el caminar. Cuando camines en la calle, los mismos demonios se corran de tu camino. Dios quiere armarte de una persona de fuego. Dios quiere armarte, pero ¿cómo te va a armar? Cuando tú enfrentes tu situación y tu circunstancia por medio del Espíritu Santo. Así como tuvo que pasar también Juan el Bautista. Amén, que estuvo preso. Pero aún así mismo él anunciaba, como Pablo y Sila, que en medio de una cárcel, él anunciaba, cantaban alabanza, eran azotados, eran golpeados, estaban todos lastimados, pero ellos seguían adorando a Dios. Esos valientes que arrebatan el reino de los cielos, aunque el reino de los cielos está sufriendo violencias, pero los valientes lo arrebatan. Y no estamos hablando, por eso destaqué un principio, porque siempre nos tenemos que decir, solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Pero por qué? Porque en el reino de los cielos se está sufriendo violencia. Se está peleando una guerra espiritual para que tú no seas salvo, para que tú caigas en tropiezo. Se está peleando una guerra con el mismo Satanás, con los mismos demonios. Y tú eres uno de los protagonistas que tienes que enfrentar esa circunstancia. No quedarte con la enfermedad, no quedarte con lo que el enemigo te está presentando hoy en día, no quedarte con esa situación económica, sino levantarte en el poder de la oración, levantarte y armarte y decir, yo voy a salir de este estado, yo voy a ser un valiente y una valiente de Dios, yo voy a conquistar porque mi Dios me está dando fe, porque mi Dios me está dando vida, porque mi Dios me está dando esperanza y mayormente me dio su Espíritu Santo, cual es el que me está dando el poder para vencer a las tentaciones, para no ir a los engaños del enemigo, para no tomar mis propias decisiones, sino a respaldarme en la palabra de Dios. Esos valientes Dios está buscando. Amén. Y tenemos otro pasaje, amén, paralelo. Dios te bendiga, Sala, de gran manera. Y Dios, amén, ahora vamos a ir a otro pasaje bíblico. Vamos ahí a Lucas 16:16, que es también un pasaje, amén, ahí similar a lo que estamos leyendo. Lucas 16:16. Acá tenemos otro pasaje, amén, paralelo. Amén, que nos puede ayudar a entender mejor. Que no habla de esto. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustren una tilde de la ley. ¿Qué estaba hablando esta palabra? Dice que de ese tiempo de Juan el Bautista, en ese tiempo, hablaba también aquí en Mateo. Amén. Decía que hasta ese tiempo no hubo uno como el profeta Juan el Bautista que anunciara, amén, el reino de los cielos, como él lo anunciaba. Amén. Y acá en Lucas 16:16 te dice, desde ese entonces el reino de los cielos es anunciado. Y si todos se esfuerzan, ¿quién dice? ¿Alguno? No, todos se esfuerzan. ¿Todos quién? Los hijos de Dios. Aquellos que fuiste llamado, aquellos que un día te predicaron, que un día te dijeron que tienes ministerio, que tienes talento, que tienes dones, que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, que te tienes que levantar de ese letargo. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo donde muchas veces le ponemos ¿qué? Excusas a Dios. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, porque a lo mejor me tengo que ocupar de otras cosas. Y le ponemos excusa y excusa y excusa. Y dice que en el tiempo nadie hubo como este varón. ¿Pero por qué? Porque se esforzó, porque él anunciaba, porque bautizaba en agua. Pero él decía, mayor es el que viene detrás mío. Yo bautizo en agua, pero el que viene detrás mío bautiza en fuego del Espíritu de Dios. Bautiza en fuego. Estaba hablando en un ambiente sobrenatural. Anunciaba este Mesías. Pero tuvo que pasar circunstancias, la tuvo que pasar. Tuvo que pasar hasta la muerte, la tuvo que pasar.
pero fue digno, amén, en decir, fue anunciado el reino de los cielos. Alisa Quintero, Dios te bendiga. Amén. Aquí lo tenemos más claro en Lucas 16:16. Dice, todas las personas se esfuerzan por vivir eternamente. ¿Quién no querría vivir para siempre? Todos. Amén. Todos queremos, amén, tener esta hermosa salvación. Todos queremos, amén, que Dios nos fortalezca, poder verlo cara a cara, porque hay promesas que dices, amén, que sus hijos lo verán cara a cara, que todo esto pasará. Amén, pero su palabra no va a pasar. ¿Y dónde entonces nos tenemos que aferrar? ¿Al mundo? No, a la palabra de Dios. Amén. Vamos a pasar muchas dificultades, muchas circunstancias, sí, porque de eso te va a enseñar que tú eres un hijo de Dios y tu corazón tiene que ser transformado para la gloria de Dios. Tu corazón tiene que ser transformado y pasar ese corazón, amén, que era de pecado, que era de inmundicia. Tiene que pasar un corazón guerrero, valiente, que no se frustre cuando venga una situación, que no se frustre cuando venga un tiempo de hambre, que no se frustre, amén, cuando venga la situación de enfermedad. No se frustre tu corazón, sino que esté bien preparadito para que diga, en esta batalla se va a glorificar mi Dios. En esta guerra que estoy peleando, mi Cristo se tiene que ser exaltado. Entonces vení con un corazón preparado para anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Ser un valiente del reino de los cielos. Continuamos. Hay casos que no todos buscan el camino correcto para conseguirlos. Algunos piensan que dependen de las buenas acciones, otros de experiencias. Y sin duda hay quien afirma que no quieren vivir para siempre. Amén. Y son aquellas personas que vos le predicás y le hablás y te dicen, no, yo voy a buscar de Dios. No, todavía no es mi tiempo. No, porque un día fui y no me fue bien. Prefirieron y amaron a este mundo. Dice la palabra, a lo suyo vino, pero a lo suyo no lo recibieron. ¿De qué están hablando? De esas personas, de ese pueblo que Dios venía a buscar, el pueblo de Israel. Un pueblo, amén, que buscaba y algunos no quisieron escuchar porque no esperaban a un Mesías humilde, a un Mesías que predicaran de eso. Capaz esperaban de otra manera a un Mesías y no lo recibieron de esa manera. Pero esta palabra, amén, va a haber algunos que no quieren la salvación y capaz vos le está intentando, le está hablando y no quieren. No todos van a querer esta salvación, no todos van a querer pagar un precio, no todos van a querer verdaderamente anunciar el reino de los cielos. La pastora Lorena, Dios la bendiga. No todos van a querer pagar ese precio en el camino. Pero no importa el que no quiere, importa aquel corazón que llamó Dios. Importa que tú hoy en día te determines y elijas elegir tu salvación. Ya la tienes pagada, sí, pero luego viene, amén, otro paso. De buscar, de pagar un precio por tener la presencia del Espíritu Santo. Que es la misma presencia del Espíritu Santo la que te va a hacer un valiente, que te va a hacer un guerrero, que no te va a hacer retroceder, que te va a decir salí de este estado, salí de esta depresión, vamos, levántate y que tú tienes fuerza por medio de mí. Es el Espíritu Santo el que te anima y te dice, levántate porque yo no te llamé para que estés estancado. Yo no te llamé para que estés protestando. Yo no te llamé para que te estés quejando. Yo no te llamé para eso. Yo te llamé para que anuncies que el reino de los cielos se ha acercado. Que estás sufriendo violencia, pero solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solamente esos valientes, amén, que se esfuerzan, por más que saben que son inmerecedores, que saben que no merecemos esta salvación, pero se esfuerzan a decir, mi Cristo me prometió y me hizo una promesa. Mi Cristo en la palabra me demuestra que Él pagó un precio. Cristo me muestra en la palabra que Él, si yo me arrepiento, Él me va a perdonar. Que si yo renuncio a mi pecado, Él me va a levantar, me va a limpiar de mi maldad. Esos valientes que no se quedan en el estado que están, sino que dicen, voy a dar un paso de fe, me voy a levantar y voy a provocar, amén, que lo que un día Dios me prometió se cumpla en mi vida. De esos valientes Dios está hablando en este día. Amén. Entonces, de manera que las palabras reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, y desde ese entonces el reino de Dios se ha anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Debería entenderse así, que el reino de los cielos avanza sin parar y solamente los imparables conseguirán entrar.
Amén. Porque dice que desde ese día se empezó a anunciar el reino de los cielos. Que ahí hubo otros varones también que anunciaban, como los discípulos de Dios, que anunciaban, amén, la palabra de Dios. Que anunciaban y predicaban y se iban por todo lugar. Amén. Pero dice que de ese día el reino de los cielos empezó a sufrir violencia. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos avanza, ganando alma, arrebatando esas almas al enemigo que lo tienen cegado, trayendo revelación, trayendo conocimiento, haciéndole caer el velo. El reino de los cielos empieza a avanzar, a empezar a descender ese fuego, ese poder a esta tierra para que puedan conocer y para que puedan ser valientes para poder alcanzar esta salvación. Amén. Entonces, también esto, amén, depende, amén, de nosotros. Amén, porque ya dependió un día de Dios. Ya dependió un día esto de Jesucristo. Que Él ya pagó ese precio. Ya hizo en su parte. Ahora nos toca a nosotros. El otro 50. Amén. Porque el poder es de Dios. Pero la acción es tuya. La decisión es tuya. Que hoy en día diga, quiero levantarme de este letargo. Quiero levantarme de este estado. Quiero provocar. Quiero ser un hijo de Dios verdaderamente. Quiero ser una hija de Dios verdaderamente. Y ser un hijo de Dios y ser una hija de Dios te va a costar todo. Te va a costar todo. Pero sí vas a ganarlo todo también. Amén. Lo que tienes por pérdida, lo vas a tener ganancia en los cielos. Amén. Lo que vos digas, ay, pero esto me cuesta dejarlo. Haz un esfuerzo y déjalo. Porque eso también, amén, vas a tener recompensa del cielo. Porque Cristo viene con su galardón para darle recompensa según sus obras, dice la palabra. Amén. Entonces, amén, tenemos que seguir avanzando. Y yo a través de esta palabra pensaba, yo decía, ¿por qué muchas veces, amén, sufre violencias? Porque tu alma, cuando tú te determinas, tu espíritu va a ser aprobado en los cielos. Cuando tú, amén, no te niegas a predicar la palabra, cuando tú no te niegas y no le pones excusas a Dios, cuando tú verdaderamente no le pones, amén, trabas a Dios para avanzar, para crecer, para anunciar, cuando tú te determinas en Dios y cuando empieza a costarte todo, pero tú igualmente te esfuerzas, por más que digas, pero me cuesta levantarme a 6 de la mañana porque hace frío, pero te levantas igual porque sabes que hay un precio que pagar, porque sabes que hay almas que tienen que ser anunciados, ser escuchados esta palabra. Cuando tú, esos valientes, Dios está llamando. Y a causa de esos valientes, el reino de los cielos sufre violencia. Porque tu alma está siendo aprobada en el reino de los cielos. Y acuérdate que los que se levantan contra ti, lo hacen sin Dios. Los que se levantan a hacerte guerra, no te la hacen a ti, sino se la están haciendo a Dios. Por eso muchas veces yo lo tomaba también de esta manera. Amén. Que muchas veces, amén, ¿por qué el reino de los cielos sufre violencia? ¿Quién se va a atrever? No estaba hablando también de esta manera, que desde ese día que Juan el Bautista anunciaba, desde ese día se empezó a anunciar, pero todos se esforzaron. Todos se esforzaron a que el reino de los cielos se expanda, que la palabra sea esparcida de Dios, para que todos conozcan hasta el día de hoy. Y Dios te trata y te habla de esta valentía. Dios te habla de esta valentía, que te diga salí de ese lugar. No te quedes como el enemigo quiere que te quedes. No te quedes en ese estado, sino levántate. Experimenta lo sobrenatural. Paga un precio que te va a costar sí todo. ¿Por qué? Porque tu carne lo va a querer. Y tu carne es la primera que se va a levantar a oponerse. Pero tu espíritu va a estar dispuesto a pelear contra todo gigante que se te levanta. Tu espíritu amén, está dispuesto porque tu espíritu clama, Abba Padre. Tu espíritu le pertenece a Dios. Por cuanto le pertenece a Dios, clama lo del cielo. Clama lo de Dios, lo que es de Dios. Amén. Esta carne clama lo de la carne. Esta carne quiere los deseos de esta carne. Pero tu espíritu que es de Dios está clamando lo del cielo. Está clamando, amén, que venga Cristo pronto a buscarte. Porque luego viene una gran persecución. Pero tú no tienes que estar en ese lugar. Tú tienes que estar en el reino de los cielos. Amén. Que por cuanto estás sufriendo violencia, reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando tú te esfuerzas, cuando hoy tú empiezas a determinarte a decir, quiero ser un valiente de eso, quiero ser una valiente, quiero ser. Ahí empieza muchas veces el enemigo a levantarse. Pero acuérdate que la guerra no te la está haciendo a ti, se la está haciendo al Señor. Amén. Y quien se levante contra Dios, lo va a hacer sin el Señor. Cuando el enemigo se quiera levantar contra ti, se va a enfrentar contra el Espíritu Santo. Y contra el Espíritu no va a haber quien permanezca. No va a haber quien pueda mantenerse de pie. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta. Amén. Entonces tu esperanza tiene que estar en eso. Amén. Que hoy en día diga, quiero ser un valiente de esto. Quiero ser un guerrero de esto. Quiero ser uno que verdaderamente anuncie la verdad.
que no esté, amén, a medias, que no esté con una tibieza, sino que esté encendido fuego del Espíritu Santo para que le arrebate las almas al enemigo, para que le saque de esa mentira que está cegando, de esos temores, de esos miedos. Quiero ser un guerrero de esto, quiero ser una guerrera, así como era Juan el Bautista, que le costó todo, hasta su vida le costó, pero ganó, amén, que su alma esté en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios busca eso valiente, que aún en el medio de tu dificultad, en medio de tu problema, en medio de tu enfermedad, tú no te quedes con eso, porque no te pertenece a ti esa enfermedad, no te pertenece a ti ese problema, no te pertenece esa ceguera, no te pertenece, amén, esa esterilidad, no te pertenece. A ti te pertenece el reino de los cielos, a ti te pertenece una sanidad, una libertad de Cristo, a ti te pertenece el Espíritu Santo. Por cuanto te pertenece el reino de los cielos, sufre violencia. Por eso valiente, por eso guerrero, que no se quedan quietos, que no se callan, que van frente de batalla, pero porque saben que adelante de ellos va el Espíritu de Dios. Amén. Y acuérdate de esto, quien te hace la guerra a ti, no pelees con tu fuerza, porque la pelea se la está haciendo al reino de los cielos. Amén. Que te haya sido de gran bendición esta reflexión, como me fue a mí. Amén, como me hablaba el Señor en estos tiempos, y le dije, sí, Señor, amén. Amén, que muchos te van a resistir muchas veces por querer anunciar el reino de Dios, por querer compartir una palabra, por querer, amén, que sí, pero gloria a Dios, porque desde Juan de Bautista, amén, fue proclamado, amén, el reino de los cielos, y todos se esforzaron. ¿Por qué? Por querer alcanzar una gran salvación. Cristo te la brinda, te la da gratis, pero ahora es tu deber, esforzate.